da muchísimo gusto saludarte, tocayo David Cervantes, economista senior del BBVA México. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola David, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí otra vez nuevamente contigo. Es un gusto que repitas y que estés aquí en el programa. Oye, publicaron un estudio de estos que hacen el BBVA Research, en donde dicen algo que a mí me preocupa, que lo que está manteniendo el crecimiento de la economía es el consumo. Sí, bueno, básicamente, tenemos que recordar que el consumo explica el 60, en grandes rasgos, 60% del Producto Interno Bruto. La mala noticia es que el consumo no está teniendo la dinámica que se ha venido presentando en años anteriores y que le dio cierto gas a la economía. Y lo que estamos viendo en nuestro indicador de consumo recientemente es que ya llevamos meses con caídas, incluso en julio otra vez nuevamente vuelve a tener un comportamiento negativo, y en donde pues básicamente si bien hay factores asociados como el turismo, restaurantes, que después de lo del mundial, que tampoco tuvo gran efecto, pues era evidente que se iba a caer. Pues en general estamos viendo un consumo lento, y obviamente eso nos da una perspectiva de bajo crecimiento para este año, y no el dinamismo que se espera en una economía que requiere generar más empleos y mucho mayor inversión. Te formulé mala pregunta, creo, tocayo. Es que era, más bien yo a lo que me refería es que ¿a qué se debe que siendo, como bien señalas, la parte importante, que se esté perdiendo el dinamismo del consumo? Porque vemos pérdida de dinamismo en el empleo, vemos pérdida de dinamismo en prácticamente todo. ¿Y qué está pasando con el consumo? Creo que la acabas de dar al punto importante. Nuestra economía no está generando los empleos necesarios, y en ese sentido, pues lo que se requiere pues es dinamizar el mercado laboral. Si nosotros tenemos tasas de crecimiento interanuales del 1%, quitando a los trabajadores de plataformas digitales, pues ese es un crecimiento bajo para las necesidades del país. Aquí vale la pena apuntarte dos cosas. El salario real creció 3.5% en julio, y esto fue mucho motivado por el comportamiento de la inflación, que ha venido mostrando tendencia a la baja. Y la masa salarial pues, también tuvo un comportamiento de crecimiento, pero tampoco está muy por arriba de los promedios que se vienen presentando de 2012 a 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una poca generación de empleo, la bolsa de dinero que tienen los hogares para gastar, pues tampoco crece lo suficiente, y eso termina repercutiendo en el consumo. Entonces no vemos ese dinamismo. ¿Qué puede cambiar esta situación? Pues mayor inversión, pero lo que vimos es que la formación bruta de capital fijo, sobre todo la privada, pues nuevamente volvió a caer a tasa anual, y en general pues la inversión nos está reactivando. Sí, o sea, lo que estamos viendo es que cada vez hay más signos de deterioro en la economía, digamos. Y el del consumo sí me parece que es uno especialmente llamativo. Sí, claro. Sabemos, si bien lo que esperaríamos es que la economía tuviera mayor dinamismo bajo ciertas premisas que se han establecido, ¿no? Como que proyectos de inversión, pero lo que hemos visto es que no se están traduciendo en eso. Uno de los motores de este país ha sido la manufactura, y la manufactura pues está básicamente trabajando a muy paso lento, si lo podemos ejemplificar de esa manera, como un motor que apenas está logrando medio caminar, y pues esos motores que dan impulso al crecimiento del consumo, pues no se están dando, y por eso vemos pues como ciertas cosas como la parte de gasolina, de turismo, toda esa parte del consumo de ventas en físico, pues no están creciendo. Y el único de los sectores que más o menos ha dado flote tanto al empleo como al consumo ha sido el sector de los servicios, pero pues también está llegando a un punto en donde ya no le está dando
el suficiente oxígeno para seguir adelante. Entonces lo que vemos más bien es una economía que está lenta, en un paso lento, y que pues las perspectivas a lo que viene del cierre de año pues es que siga con ese paso lento. A ver, uno de los factores fundamentales para propiciar el crecimiento económico es la inversión. Y desde donde yo lo veo, la presidenta ha hecho prácticamente todo lo que está a su alcance para promover la inversión. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, yo creo que hay un elemento clave en cuando se anuncian estas políticas de fomentar la inversión, que es un proceso, no es un proceso automático, por decirlo de alguna manera. Entonces, tiene que pasar tiempo en lo que se establecen los proyectos de inversión, se maduran y se implementan, y por lo tanto, pues los efectos de posibles proyectos que se estén gestando, pues no los vamos a ver pues probablemente en este año o a lo mejor en el cierre de año. Eso por un lado. Pero otro de los elementos que nosotros hemos sido muy enfáticos es que si hay un elemento de expectativa de los empresarios, y si uno se ve la encuesta de expectativa de confianza empresarial del INEGI, pues lo que nos dice es que esta encuesta pone un umbral de 50 puntos hacia arriba, están en expectativas positivas, 50 puntos para abajo están en expectativa negativa. Y lleva 17 meses por debajo de ese umbral. ¿Qué quiere decir? Que los empresarios están actuando con cautela. También cabe recalcar y recordar al auditorio que el principal motor de la inversión en el país es la inversión nacional. Entonces la inversión nacional pues los empresarios están cautelosos ante pues, lo que pasó con la reforma al Poder Judicial, a la expectativa de ver cómo se desarrollan estos nuevos proyectos, qué certidumbre van a tener ante su posible inversión. Entonces, creo que ese es uno de los factores clave que están por verse, y que si se logra superar y se logra dar certeza a los inversionistas, pues esto pues cambiaría la velocidad de la economía. Ahora, con base en esto, ustedes en BBVA, ¿qué esperan del crecimiento de la economía? Sí, actualmente nosotros tenemos una expectativa de crecimiento del 1.2%. En este mes vamos a empezar a hacer nuestra nueva revisión trimestral de crecimiento. No vemos grandes cambios. En general, las expectativas que planteamos hace unos meses se han venido gestando como lo veíamos. Entonces, lo que vemos es un crecimiento lento de la economía para este año. Si creciera la economía al 1.2%, ¿cómo anticipan ustedes? Estaríamos teniendo un crecimiento real de la economía en promedio durante los gobiernos de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum de por ahí del 0.8% anual, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que lo retador para los siguientes años es que ante las necesidades del país, programas sociales, ante la necesidad o ante la política de incrementos del salario mínimo, pues eso nos pone a todo el país a discutir que para poder sostener todo este tipo de medidas, pues es necesario crecer y hacer todo lo necesario para superar pues estas barreras que hemos mencionado, ¿no? Sobre todo reactivar la inversión que nos hace falta. De tanto en tanto, David, se pone de moda el decir que se necesita una reforma fiscal. ¿Tú crees que se necesita una reforma fiscal? Sí, una de las cosas que hemos mencionado es que sí es necesario hacer algunos cambios fiscales, sobre todo lo que hemos visto es que durante los proyectos que se plantearon de inversión en infraestructura pues son vitales y le dio gas a la economía, pero para eso pues, se necesitan recursos. Ante la falta de recursos y ante las grandes necesidades como que podemos meter aquí Pemex y otros elementos, pues es necesario hacer ciertos ajustes fiscales para dar soporte a los ingresos del gobierno. ¿Hacia dónde deberían ir los ajustes? Porque vemos, por ejemplo, por un lado que está creciendo la economía informal. Gran parte, y creo que, se podrían plantear muchos elementos sobre los actuales, pero tú acabas de hablar de uno de los elementos clave. Mientras no se establezcan políticas para reducir la informalidad, la economía informal
en general, pues eso pues no va a dar suficientes ingresos al gobierno y no van a ser necesarios, no van a ser suficientes para, pues mucha de la informalidad está, muchos de los gastos sociales van a la informalidad. Entonces, una de las cosas clave es que se tiene que trabajar en reducir la informalidad, en reducir la elusión fiscal, en trabajar en esos aspectos para poder tener mayores ingresos, ¿no? También hay algunas otras cosas que se podrían hacer en cuestiones fiscales, como la parte de la propiedad, es regularizar, o sea, hay una base ahí que tienes descuidada y que no tienes ingresos que podrías estar captando, ¿no? Hay muchos elementos que podrían abarcarse ahí en cuestiones fiscales. David, te agradezco muchísimo por esta conversación, te mando un abrazo. No, un gusto hablar contigo, espero que el Atlante despegue más. Ya, Iván, bueno, el empate a 0 de este fin de semana, no. Pero vamos, potros. Vamos, esperemos que mejoren. Gracias.